Espacio Más 60 de Afundación impulsa diferentes proyectos de envejecimiento activo que tienen, entre otros propósitos, ayudar a la población a envejecer mejor. Se envejece como se vive, ¿no? Entonces yo creo que los ciudadanos tenemos que saber que nuestro envejecimiento va a ser fruto, ¿no?, de la vida que hemos tenido. Ojalá cuando empezásemos la vida supiéramos lo que sabemos a estas edades, claro. Yo creo que el envejecimiento activo debería de interesarle a todo el mundo a partir de los 40, 45 años, a todo el mundo. Todo lo que vayamos haciendo a lo largo de la vida va a nutrir ese proceso de envejecimiento. Con lo que te alimentas, con lo que te nutres, lo que haces, todo de alguna manera te aporta. Y obviamente uno de los aspectos a trabajar, porque está presente en toda la vida cotidiana, es la esfera emocional. En el proyecto Conociendo mis emociones de Espacio Más 60 se introduce el componente emocional como parte fundamental para el bienestar de las personas mayores. Un aspecto, el de las emociones, que cobra especial relevancia en el contexto actual. Estamos tremendamente acostumbrados a cuidar que tenemos que hacer 5 comidas al día, las frutas y las verduras, el beber agua, el salir a caminar, pero ¿cuándo miramos si estamos bien o mal? Cuando llega el problema. Entonces hay que cuidar eso de la misma manera que cuidamos el resto. Yo creo que el programa Conociendo mis emociones le tiene que interesar a cualquier persona que quiera vivir bien. No es un programa terapéutico, entonces puede venir cualquier persona y el fin es conocer para gestionar. Para adquirir competencias que nos ayuden a afrontar situaciones de la vida que nos puedan resultar a lo mejor un poco complejas, pero sobre todo para aprender a disfrutar. Consiste de entrada en saber qué son las emociones, cuántas emociones hay, que hay muchísimas más de las que pensamos. Creo que es importantísimo poner nombre a lo que sentimos, que muchas veces no ponemos nombre, y luego qué se puede hacer una vez que descubrimos qué emoción es la que nos afecta en ese momento, cómo gestionarla. Es importante ser consciente de que tú puedes ejercer también control sobre tus emociones. Y no solo el control de las emociones, sino el saber cómo enfrentarte a las distintas emociones, que es diferente. Me ayuda a pensar, me ayuda a que hay cosas que no merecen la pena y hay que dejarlas de lado, hay que apartarlas. Hablo más conmigo misma. Me siento más a gusto conmigo misma. No me juzgo tanto. He cambiado en mi relación con los demás y entonces también los demás han cambiado bastante las relaciones conmigo. Entonces he ido poniendo cosas en práctica muy importantes. Siempre estamos en tiempo de aprender a estar mejor, aunque sea un poquito. Nunca es tarde para conocer la importancia de tus emociones, ¿no? Esto te ayuda a trabajar por dentro, ¿no? Pues, ¿por qué no vas a estar mejor contigo misma? ¿No? Digo yo. Buenos días, hola a todo el mundo, ¿qué tal equipo? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un jueves más al programa Actívate en la Casa. Ya sabes que estamos aquí para ayudar a mejorar tu salud, para mejorar tu calidad de vida y sobre todo para aprender, para que aprendamos juntos cómo cuidar mejor nuestro cuerpo y cómo aprovechar los recursos que tenemos en casa para llevar una vida más activa. ¿Qué tal? ¿Cómo va marchando por ahí el chat? Estoy viendo que ya tenemos gente incorporada, que ya están saludando. Aprovechamos para dar las gracias a todo el equipo de realización que tenemos detrás, de producción, también a todos los compañeros de Afundación que han trabajado para tener este set estupendo, acogedor y cálido, que esperamos que os guste. Y ahora ya enseguidita nos vamos a poner a trabajar, ¿vale? Hoy estamos en la sesión número 14. Eso significa que estamos ya cerrando el grupo de 2 sesiones de ejercicio y dolor, ¿vale? Ya sabes que encadenamos objetivos de 2 sesiones en 2 sesiones. El pasado jueves estuvimos hablando de ejercicio físico y dolor, es decir, cómo aprovechar el ejercicio para reducir posibles molestias o dolores que tengamos en nuestro cuerpo, ¿vale? Hoy vamos a seguir en esa línea y vamos a dar un pasito más allá y vamos a llevarnos pequeños trucos o pequeños recursos que te puedan ayudar en el día a día, ¿de acuerdo? Fundamentalmente, lo más importante que tenemos que pensar desde el último jueves es dos aspectos. Lo primero,
Diferencia entre molestia y dolor. Recuerda, la molestia es una sensación tolerable y ligera que no nos impide realizar el movimiento, y el dolor es una sensación de incapacidad funcional que nos impide realizar el ejercicio o bien nos impide realizarlo sin una comodidad relativamente normal a nivel osteoarticular y sobre todo a nivel nervioso. Vale, siempre que haya dolor vamos a interrumpir el ejercicio, siempre. Generalmente suele llevar asociado a una inflamación, suele llevar asociado a una contractura o una sobrecarga que nos está dando la señal de, oye, párate porque esto va más, ¿vale? Siempre en manos de profesionales, si es de traumatología, pues traumatología, si es un equipo de fisioterapia o de osteopatía, siempre recurramos a profesionales en caso tanto de molestia como de dolor, ¿vale? Con dolor, con mayor urgencia, ¿vale? Porque ya sabes que normalmente el cuerpo cuando manifiesta dolor ya es tarde, es decir, ya estamos en una fase de lesión o prelesión, ¿vale? Otra cosita importante que tenemos que recordar del último día es que hay determinados ejercicios que tenemos prohibidos o no recomendados por una cuestión de control postural y de riesgo de lesión, y en cambio hay otros que son altamente recomendados, ¿sí? Que son aquellos que recolocan nuestro cuerpo, que potencian la musculatura flácida y que estiran la musculatura que habitualmente ya trabaja. Vale, estas son las premisas desde la última sesión. ¿De acuerdo? No obstante, recuerda que todas las sesiones anteriores están colgadas en el canal de YouTube de A Fundación TV y ahí las puedes ver e incluso dejar comentarios, porque aunque sea en remoto, luego los vemos y te vamos contestando. ¿Vale? Bueno, aprovechamos que tenemos por aquí muchos comentarios, dicen por ahí, y tienen razón, que el ejercicio sienta bien. Ese es yo creo que el título ideal para nuestra sesión de hoy, porque el ejercicio solamente por una cuestión de irrigación sanguínea, de enviar sangre a nuestras articulaciones y a nuestros músculos, solamente por eso ya reduce la sensación de dolor y de sobrecarga, ¿vale? Además, lo sabemos, a nivel anímico y a nivel emocional, también nos sienta bien, seguro que ya lo has escuchado, que el ejercicio libera determinadas hormonas que favorecen la sensación de felicidad y de placer, ¿vale? Por eso vamos a intentar con este lema hoy dar un pasito más allá y seguir avanzando, ¿vale? Os recuerdo que todas las preguntas que tengáis las podemos hacer o a tiempo real, tanto en el chat de YouTube, como una vez que termine el vídeo, dejarlas en los comentarios que hay en la membrana que hay debajo, ¿vale? Todos esos comentarios siempre los vamos a ir respondiendo. Si hay dudas, pues aprovechamos para intercambiar opiniones y que esto sea bidireccional, como siempre digo, ¿vale? Bueno, aprovecho para dar las gracias también a Borrallo, que es muy activa en el chat y nos está diciendo por aquí que las actividades de directo son un gran regalo, nos dice, así que muchísimas gracias y que hay que difundirlos, es verdad. Ya sabéis que todas las personas que conozcáis, que puedan aprovecharse de estos vídeos, pues ¿por qué no? Hay que difundirlas, ¿vale? Si no disponen de internet, que es lo que nos comenta en este caso, bueno, pues normalmente lo que vamos a hacer es recurrir a esas fichas que tenéis y, por ejemplo, imprimirlas, si es el caso, y poder llevárselas para que tengan una pauta de trabajo, ¿vale? También comentaros, pautas de seguridad, que es muy importante, esto es fundamental, siempre lo digo, hay dos genéricas y una específica, ¿vale? Las dos genéricas de hoy, como siempre, espacio de trabajo amplio y sin obstáculos, ¿vale? A ser posible una habitación donde no haya nadie más para poder trabajar con más comodidad y fijaos bien a los lados y detrás que no haya muebles o obstáculos con los que podamos chocar o incluso resbalar, ¿vale? Segunda norma de seguridad fundamental, calzado, ¿vale? Así como la ropa deportiva es muy importante para estar cómodos, el calzado es lo que nos va a permitir eliminar riesgos, ¿vale? Y no tener sustos. Siempre un calzado cerrado. Si tienes zapatillas de casa, también nos valen, pero siempre cerradas, ¿vale? Nada de llevar el talón fuera. Y una pauta específica que os voy a dar para hoy es que todos los ejercicios los hagamos con mucha concentración en la respiración, preferiblemente inhalamos por la nariz y exhalaremos por la boca, ¿vale? Cualquier ejercicio en los que tengas dudas o no tengas buenas sensaciones al realizarlos, lo ideal, preguntamos en el chat, sí, a través de vuestro ordenador o vuestro móvil, y si no, simplemente reducimos la intensidad del ejercicio, ¿vale? Son pautas generales que nos van a venir muy bien para hoy. Bueno, y última cosita y arrancamos, equipo. Todos los ejercicios que vamos a ir hablando hoy
¿vale? Haremos un resumen al final en la ficha de ejercicios. Hoy tendremos ficha de ejercicios que nuestros compañeros ya la subirán al chat para que la podáis descargar como siempre y ahí estarán los 4 más significativos de los que vamos a ver hoy, ¿vale? Como resumen. Por mi parte, materiales que vamos a usar hoy, pues lo más importante, tener a mano ese palo, esa pica que utilizamos en otras sesiones, ya sea un palo de escoba, ya sea una barra que tengas por ahí tipo pica de plástico, nos vale, ¿sí? Y además algo de peso. Yo ya sabéis que utilizo una botella que la podéis llenar más o menos en función del peso que queráis tener, ¿vale? Vamos a arrancar, equipo. Primero, calentamiento, lo haremos de pie cerca de la silla. Nos ponemos con ello. ¡Ánimo! Muy bien, equipo, lo más importante, siempre activarnos en un contexto de seguridad, ¿vale? La silla siempre cerquita y cuando sea especialmente necesaria la agarraremos, ¿vale? Yo ya os iré avisando. En principio, para el primer ejercicio, simplemente vamos a activar el paso de marcha. Fijaos de perfil, porque esto es bastante importante, que la espalda ya se va colocando. Vamos a intentar evitar posturas de flexión. La altura de las piernas, la que tú quieras, pero no es necesario elevarlas en exceso, ¿de acuerdo? Vamos por aquí y ahora fijaos qué sencillo, vamos a mantener solo una pierna y 5, y 4, y 3, y 2, y 1 y cambiaremos. En este momento puede ser buena idea tener la silla de apoyo, ¿sí? Ya que estamos solo con un pie en el suelo. Y volvemos a la primera y repetimos. Otras 5, 4, 3, 2, fantástico, 1 y 0. Y la última con la otra pierna, lo mismo, hacemos bloques de 5 segundos, lentitos, 4, 3, 2, 1, genial. Aprovechamos que tenemos la silla cerquita y vamos activando esos tobillos. Ya sabes que aquí uno de los elementos más importantes en el equilibrio es precisamente este, el control de mis pies y mis tobillos. Cuanta mayor flexibilidad y mayor control tengamos en nuestros pies y en nuestros tobillos, más fuerza y equilibrio vamos a tener en el paso y, sobre todo, a la hora de sortear obstáculos que nos podamos encontrar por la calle, ¿vale? Bueno, pues vamos a continuar con este, pero ahora vamos a hacer un pequeño cambio, ¿sí? Vamos a separarnos un poquito y vamos a hacer un paso al frente y una elevación. Y devuelvo el paso atrás y vuelvo a empezar. Un paso al frente y una elevación. Como idea, podemos aprovechar la silla cuando la tenemos en la parte de delante y apoyarnos. Si no lo ves necesario, no nos apoyamos y nos aproximamos a la silla y elevamos una rodilla. Nos aproximamos y elevamos. A ser posible, equipo, intentamos siempre mantener equilibrio muscular y estático, ¿vale? En ese segundo nos congelamos. Vale. Y vamos con la última y completamos 10. Fenomenal. Para el otro lado, si quieres, podemos utilizar la misma mecánica. Ahora cambia la silla porque me va a tocar la otra pierna, ¿sí? Y fijaros qué sencillo. Doy el paso y arriba. Mi mano como opción de seguridad en la silla. Me separo un pasito y arriba. ¿Que vas seguro y firme? No hay ningún problema. No hace falta agarrarse a la silla, ¿de acuerdo? Otro elemento de intensidad que podemos incrementar, la distancia de ese paso. Si yo lo hago más largo, el trabajo va a ser más intenso. No olvides que estamos calentando y el objetivo es la activación general, ¿vale? No el trabajo de intensidad. 2 más. Eso es. Medimos bien el tamaño de la zancada. Y última. Genial. ¿Qué hacemos ahora para complementar este calentamiento de piernas? Pues vamos a hacer una sentadilla pequeñita, y al subir elevo una rodilla. ¿Sí? Me voy a poner de perfil para que me veas mejor. Fijaos, hacemos la sentadilla, como ya la conoces, y elevo rodilla. Vale. Si quieres, para más seguridad, ¿por qué no? Lo hacemos con la silla. Fijaos, hacemos la sentadilla y al subir elevo una rodilla. Hacemos la sentadilla y al subir elevo la otra. La distancia a la silla prudencial para no golpearnos y bajamos y al subir elevo. Insisto, la mano es opcional, pero no está de más si lo que queremos es
mejorar nuestro equilibrio. Y últimas. Y último, equipo. Arriba. Muy bien, pero el calentamiento, como sabes, debe ser general. Así que vamos a ver cómo está nuestro centro abdominal, nuestro tren superior y especialmente nuestra cintura escapular. Estos círculos los conoces. Podemos hacerlos también con los brazos relajados. Y vamos a buscar a continuación un trabajo sencillito para nuestro tren superior, ¿sí? Fijaos, vamos a hacer pequeños aplausos que, como le digo yo, son aplausos mudos, no hacen ruido, ¿vale? Porque nunca llegamos a contactar con nuestras manos, ¿sí? Podemos hacerlo más amplio y más lento al inicio. Vale, fijaos de perfil que no estoy subiendo las manos más arriba de los hombros, ¿eh? Ese es el límite. Y a continuación vamos cerrándolos y cada vez un poquito más rápidos y más cortos, ¿vale? Mantén tu postura correcta y vamos abriendo, 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 más lentos. 3, 2, 1, más cerraditos y un poco más rápidos. Deberías notar cierta fatiga en el pectoral, ¿vale? Y además un poquito la musculatura de los brazos, ¿vale? Especialmente arriba. Muy bien, con esta misma idea, equipo, vamos ahora al remo. Lo haremos de pie, normalmente lo hacíamos sentados, y este ejercicio no incluye ninguna carga, puesto que no tenemos resistencia. Lo único que tenemos que pensar es en nuestra postura, ¿vale? Vamos a evitar los remos encogidos, vamos a intentar mantenernos activos, y vamos a aprovechar este ejercicio para incluir el paso, ¿sí? ¿Cómo lo haríamos? Pues fijaos, vamos a hacerlo de esta manera. Doy un pequeño paso al frente, remo y vuelvo. Paso al frente, remo y vuelvo, ¿sí? Tú decides, equipo, el tamaño del paso, también la velocidad. Yo te recomiendo un paso moderado y una velocidad suave. Vamos a terminar este calentamiento con un ejercicio más. Y 2, y 1, y 0. Perfecto. ¿Cuál es este último ejercicio de calentamiento? Pues lo vamos a hacer en nuestra silla de la siguiente manera. Desde aquí voy a dar un cruce de piernas de esta manera. En este caso me da igual la pierna que adelantes, no hay ningún problema. Y vamos a flexionar un poquito y al subir elevo el brazo, ¿sí? Importante, flexiono el codo, flexiono rodillas, extiendo codo, ¿sí? Importante que haya un trabajo fuerte en este miembro, ¿vale? Empuja fuerte hacia abajo de manera que vayas creciendo un poquito. En el momento de extender rodillas también extendemos codo. Y última. Muy bien, ¿cómo haríamos en el otro lado? Pues yo recomiendo cambiar la silla y quedamos exactamente en simétrico, ¿vale? Yo adelanto la pierna más cercana, por comodidad, puedes hacerlo con la otra, ¿vale? La distancia de piernas, la que tú quieras. Una flexión ligera y aquí, crecemos fuerte con el brazo, ¿vale? Importante, flexiono y crezco. Otro elemento importante es que el codo va hacia atrás, ¿vale? No va hacia el frente, fijaos, esto sería un error. Además, como ves, la silla no se mantendría estable, así que el codo siempre pegado al cuerpo y última. Muy bien, bueno, como ves, el calentamiento nos ha servido para aumentar un poquito la temperatura corporal y, además, para tener la sensación de activación generalizada, ¿vale? Ahora es buen momento para hidratar un poquito, muy poquito, porque ahora vamos a movernos un poquito más. Y vamos a por el primer elemento de trabajo de hoy, que es nuestra barra, ¿sí? Recordad, hidratación y barra. Muy bien, pues vamos a por ello. Vale. Recordad que la hidratación es un elemento fundamental para todo lo que es lo que llamamos la higiene deportiva, ¿vale? Tanto el tema a nivel postural como a nivel de estiramientos es tan importante como la hidratación, ¿vale? Nuestro cuerpo necesita agua para poder trabajar en equilibrio químico, ¿sí? Y equilibrio hídrico, así que siempre agua o cualquier derivado que pueda ayudarnos a recuperar del esfuerzo, ¿vale? Siempre tenerlo a mano. Bueno, equipo, ¿qué vamos a hacer con nuestra barra? Pues en primer lugar vamos a trabajar sentados, ¿sí? Yo me colocaré casi de lado para que me veas un poquito mejor y ya sabes, cualquier duda, para eso está el chat, ¿de acuerdo? Pues vamos allá, nos colocamos en nuestra silla y utilizamos la barra para hacer 3 ejercicios sentados y a continuación 3 ejercicios de pie,
Vale, primer ejercicio sentado, desde el fondo de la silla, bien colocaditos. Vamos a buscar este ejercicio. Flexionamos lo que podamos en dirección a los pies y atrás. En este caso, hasta aquí. Recorremos las piernas desde las caderas hasta los tobillos. Muy bien. Vale, recordad que en la parte más baja del ejercicio vamos a intentar hacerla con flexión de cadera, no con flexión vertebral. Eso quiere decir que mi espalda se mantiene erguida. A ver esas respiraciones. Muy bien, tiramos atrás. Vamos con 2 más. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Vale, último equipo. Inhalo, exhalo. Inhalo rodillas, exhalo brazos. Muy bien, nos vamos a quedar con la parte inicial del ejercicio y solamente recorremos desde rodillas hasta mis caderas, ¿sí? Así de fácil. Ojo, porque seguimos con una postura profunda en la silla y erguida, ¿de acuerdo? Solamente esto, a nivel postural, ya nos va a ayudar a descargar tensiones de nuestros hombros, ¿vale? No olvidemos que el objetivo de estas sesiones es reducir la molestia o el dolor articular gracias al ejercicio físico. Vamos con 3, con 2, con 1 y 0. Y ahora vamos a ir en una postura un poquito más adelantada. Si os fijáis, yo me sentaré, a ver si aquí lo veis mejor, hacia el borde de la silla. ¿Sí? Ahí estamos. Muy bien, pues desde aquí, equipo, vamos a buscar ese remo que hacíamos un poquito más largo, ¿sí? Cuando voy al frente, extiendo brazos y crezco, y al regresar voy hacia el pecho y bajo. Opciones alternativas para dolor de hombros o de espalda. Si hay dolor de hombros, lo primero que voy a hacer es o bien eliminar la barra, o bien mantenerla pero con menos recorrido. Fijaros que los brazos nunca llegan a extenderse, ¿vale? Primera idea. Segunda idea, para dolor de espalda, voy a evitar el movimiento del tronco. Entonces, el ejercicio más conservador o más prudente y seguro sería este, sin mover la espalda del sitio y sin extender los codos. Y el movimiento más completo y abierto sería con desplazamiento de brazos al frente y acompañando con el tronco. Venga, elige una de las dos opciones y continuamos. Siempre espalda recta, equipo. Los pies tienen su papel. Estamos haciendo fuerza contra el suelo. Y añadimos 3, 2, muy bien equipo, 1 y 0, perfecto. Muy bien este trabajo y dijimos que eran 3 ejercicios sentados, así que a continuación vamos con el último. ¿Cómo lo vamos a colocar? Pues mirad, en primer lugar la barra se va a poner enfrente de mí y concretamente alineada con el punto medio de mis 2 pies, ¿vale? Si lo llevo muy atrás voy a hacer un trabajo más sencillo a nivel de espalda y de hombros, ¿vale? Menos riesgo. Si lo llevo más lejos, el trabajo va a ser más exigente a nivel de hombros. En primer lugar, la primera opción de este ejercicio solamente es esta. Fijaos qué sencillo, ¿vale? Cuanto más adelante, mayor rango de movimiento voy a tener, ¿sí? Este ejercicio es una adaptación sencilla, casera, para un ejercicio que es muy conocido en el mundo del entrenamiento, ¿vale? Si nosotros aquí añadiéramos peso, ¿sí? El hecho de empujarla y sobre todo frenarla haría que el trabajo fuera más intenso, pero en cualquier caso nos sirve perfectamente para el objetivo de estas sesiones, ¿sí? Control postural y reducción del dolor, ¿vale? Si este agarre te resulta muy alto, lo puedes hacer más bajo. Recuerda que las adaptaciones siempre deben estar en tu cabeza para ti misma, ¿vale? Para ti mismo. ¿Por qué? Porque cada persona requiere de unas adaptaciones, ¿vale? Los ejercicios debemos adaptarlos. Muy bien, pues una vez que tenemos vamos a añadir un trabajo de compresión global. ¿Qué vamos a hacer? Voy a empujar con las manos hacia abajo, como si quisiera romper con la pica el suelo, y voy a elevar un poquito la pelvis. Ojo, porque normalmente este ejercicio lo haríamos aquí, ¿verdad? ¿Este te suena? Bueno, pues hoy lo hacemos aquí arriba, con la intención de que estos hombros tengan que trabajar en anclaje. ¿Y cuál es el anclaje? Pues fíjate, esto sería hombros desanclados. Esto se empezaría a aparecer, pero el toque final lo incluyo con mis hombros, ¿vale? Si eso hace que tenga que adelantar la barra, la adelanto. Barra vertical,
Clava fuerte, también puedes poner la mano encima, ¿sí? La intención es empujar hacia abajo y marcamos el primer gesto de la sentadilla. Recuerda, para que el ejercicio sea completo, lucha con tus brazos contra el suelo, empuja la barra y subes solamente lo mínimo para elevar las caderas de la silla. Y vamos con 4, 3, fuerte empujo, 2, 1 y 0. Perfecto. Recupero ahora la postura de pie y vamos con los 3 ejercicios de pie, también con barra. La silla en este momento la podemos apartar porque no la vamos a usar, salvo algún caso puntual que comentaremos. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer con nuestra barra? Pues mirad, con la misma intención de que los hombros trabajen anclados, que ya sabéis que es detrás y abajo, ese es el anclaje, vamos a empezar a introducir trabajo abdominal de pie y trabajo de brazos. Ya sabéis que estamos haciendo hincapié especialmente en el tren superior. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer con nuestra barra? La vamos a subir hacia el medio y el agarre va a ser mucho más centrado, ¿vale? Me voy a colocar un poquito de perfil para que me veas mejor. Y fijaos, desde aquí vamos a buscar un trabajo al frente, una vuelta y un remo, ¿sí? Repito, pierna al frente, vuelvo y por ese mismo lado, remo, ¿sí? Pierna al frente, regreso y remo. Muy bien. Cuanto mayor sea el rango de movimiento lateral del remo, mayor activación abdominal. Y remo. Vamos al frente y remo. Muy bien. Vamos al frente y remo. ¿Cómo haríamos un remo muy largo, equipo? Pues aquí, fijaos, clavo y tiro. ¿Sí? Siempre regresando a la posición centrada. Vamos con 2 más con este mismo lado. Vamos con una más. Remo lateral, como si estuviéramos desplazando el agua. Y último, equipo, tiro fuerte y recupero. Muy bien. Para el otro caso, pues, pierna contraria. Fijaos, las primeras siempre de toma de contacto. Luego ya incluiremos mayor velocidad de ejecución o mayor intensidad. ¿Sí? ¿Cómo lo haríamos? Paso al frente y remo. ¿Sí? Recuerda que las primeras, más conservadoras y sobre todo cortitas. ¿Vale? Doy el paso, el peso está delante, ¿vale? Ya lo sabéis, y ahora remamos. Vamos poco a poco incrementando el tamaño de la zancada y el barrido del remo para tener un rango un poquito más grande. Vamos con 3 más. Exhalamos en el momento del esfuerzo. 2 más. Muy bien. Y última. Vale, perfecto, nos quedamos de frente. Segundo ejercicio de pie, equipo, cambiamos completamente la orientación de la barra y esta vez se va a quedar justo en la línea de mi camiseta, ¿vale? Depende del largo de tus brazos, quedará más o menos abajo, pero esa es la referencia. ¿Qué vamos a hacer, equipo? Pues mirad, un ejercicio que conoces y le añadiremos una variante, ¿sí? Fijaos que me pongo de frente, que me verás mejor. Busca elevación de codos, eso sí, los dos por igual, ¿vale? Hasta llegar más o menos la barra a la altura del pecho, ¿sí? Si la barra sube pegada a la ropa, al llegar al pecho tendrás que separarlo un poquito, ¿vale? Pero la dinámica es la misma. Siempre vamos a intentar, fíjate de perfil, que la barra roce mi camiseta. Muy bien, vamos con 3 más. Muy bien, 2 más. Eso es. Y último, equipo, arriba. Vale, ¿qué haremos ahora, equipo? Pues fijaos, cuando lleguemos aquí, vamos a cambiar y la barra se queda en la zona de mis clavículas. Elevamos igual que en el ejercicio anterior y ahora rotamos, ¿sí? Para esto es interesante que nuestros codos vayan cerca del cuerpo, ¿sí? Abajo, arriba y repito, muy bien. De frente, por si tienes alguna duda, lo vas a ver mejor aquí. Eso es, muy bien. Desciendo hasta más o menos el límite de mi camiseta y arriba, ¿vale? Importante que esté centrada, ¿vale? Evitamos posiciones diagonales. 2 más, equipo, y haremos la última variante. Hasta ahí. Muy bien. Codos cerrados y ejecuto de fuera hacia adentro. Muy bien. Y último, equipo, arriba. Hago el giro de muñeca y de codos y me quedo aquí. Y desde aquí, equipo, vamos a ir un poquito arriba y volvemos a descender. ¿Sí?
Ahí. Siempre nos preguntamos, ¿cuánto tengo que subir? Bueno, equipo, lo que tú quieras, pero mi referencia siempre es ver por debajo del objeto, ¿sí? Tener la vista siempre por debajo. Y vamos de hombros a techo. Opciones para dolor de hombros. Lo haríamos en primer lugar sin barra, es el primer elemento que os diría, eliminar el peso, por poco que fuera, y hacer el recorrido muy corto, ¿vale? Más o menos hasta las orejas. Si no hay ese dolor en los hombros, vamos a tratar de hacerlo con la barra y llegar por encima de mi vista, ¿vale? No es necesario llegar arriba del todo, ni mucho menos. Solo queremos activar esa zona. 2 más. Y última. Vale. Y equipo, para completar, tercer y último ejercicio, secuenciamos estos 3 en forma de un solo ejercicio. Fijaos, hacemos elevación hasta las clavículas, cambio y elevo. Desciendo a clavículas y giro los codos para volver abajo. Lo repito, despacito para que lo veas. Subo pegado a la ropa, giro muñecas y codos y desde las clavículas elevo, bajo. ¿Sí? Vamos a hacer solamente 4 más, ¿eh? Venga, sígueme. Arriba hasta los hombros, cambio y unas. Venga, vamos a por 3 más. Cambio y arriba. No te olvides de la respiración, ¿eh? Venga, penúltima, arriba, rotamos y encima de la vista. Y último equipo, arriba, rotamos y encima de la vista. Muy bien, dejamos nuestra barra. Ahora sí, momento para recuperar la oxigenación en los hombros y hidratar otro poquito, ¿vale? Buen momento también para secar el sudor y, por mi parte, para consultar el chat, a ver qué tenemos por aquí. Bueno, nos dice, ya tenemos un número importante de youtubers, como dicen ahora, tenemos bastantes personas conectadas en directo y además con muy buenas sensaciones por lo que nos cuentan, ¿eh? Vale, ya sabéis que lo más importante en todos los ejercicios que hacemos es control postural, control respiratorio y además siempre tener sensación de activación del centro abdominal, ¿vale? Ya lo hemos comentado muchas veces, ahora vamos a hacer una incidencia un poquito mayor en el segundo bloque, esta vez con peso, y vamos a prestar mucha atención a nuestra zona lumbar, ¿vale? Nuestra cintura lumbar. Vamos a por ello. Agarramos ese pesito que tengamos por ahí y vamos a empezar. En mi caso se trata de una botella, como siempre, es de 1,5 litros y vamos a llenarla más o menos en función del peso que queramos conseguir. ¿Vale? Bien, hasta ahora, equipo, hemos prestado mucha atención a nuestra zona cervical, cintura escapular y tren superior. ¿Pero qué ocurre con la región lumbar? Bueno, pues la región lumbar es una de las zonas donde mayor número de molestias y de dolores se concentran a lo largo del día, ¿vale? Luego hablaremos en el minuto educativo de la diferencia entre dolor mecánico y dolor neurológico y cómo podemos atacar ambos para reducirlos, ¿vale? Pero desde el ejercicio, que es lo que nos interesa, ¿cuáles son las 2 claves más importantes? Pues os las voy a dar muy brevemente. Fijaos, en primer lugar, la curva lumbar, que es una curva natural, ¿de acuerdo? No es una curva a eliminar, ni muchísimo menos, es una compensación muscular y, sobre todo, articular de nuestro cuerpo para mantener el equilibrio, ¿vale? Sí que tenemos que prestar atención a que no sea excesiva. Cuando digo excesiva me refiero a excesivamente cóncava, no sé si aquí la veis, ¿sí? ¿Vale? Excesivamente cóncava o excesivamente convexa, ¿vale? Cualquiera de los 2 extremos no son deseables, ¿vale? Ahora puede que estés pensando, bueno, ¿y yo cómo controlo eso si es parte de mi esqueleto, es parte de mi estructura? No pretendemos que cambies tu estructura porque de hecho es prácticamente imposible, pero sí queremos ganar mayor conciencia corporal porque esto nos va a ayudar mucho a, ante una situación de esfuerzo, poder compensar muscularmente para que esta curva sea mayor o menor según nos interese. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues fijaos, sencillito. Lo ideal para practicar esto es la primera parte de las sentadillas. Nosotros, tengamos la curva que tengamos, siempre vamos a iniciar la sentadilla con una extensión de cadera, ¿vale? Lo voy a repetir, quito los brazos para que lo veas mejor, extensión de cadera, ¿sí? Digamos que las crestas ilíacas, eso es, apuntan hacia abajo para aumentar la concavidad de esta curva.
y cuando descargo, vuelvo a la zona neutra, ¿sí? Inhalo y crezco, exhalo y cierro. Para esto te pueden ayudar dos cosas, además de un espejo, tener las rodillas un poquito flexionadas y las manos en las caderas, ¿sí? Vamos a cerrar mientras exhalo, vamos a abrir mientras inhalo. Vamos a cerrar con la exhalación, vamos a inhalar en la apertura. Mantenemos una buena postura, equipo, rodillas flexionadas levemente y marcamos ese primer gesto, ¿sí? 3, 2, muy bien, 1 y última, 0. Perfecto, cierre y apertura. Vale, ¿cuál de las dos es la postura ideal? No existe ninguna postura ideal porque nuestro cuerpo es plenamente cambiante, ¿sí? Tanto en estático como en dinámico, nuestro cuerpo está constantemente adaptándose y recolocándose. Por tanto, la clave es saber cuáles son los dos extremos articulares de nuestra pelvis y poder anclar más o menos cerrado para el trabajo de esfuerzo. Ahora lo vais a ver. Por ejemplo, si el esfuerzo se trata de un peso, ¿sí? Vamos a ponernos en el caso de que el peso esté en el suelo, ¿sí? Si lo quieres hacer a la vez que yo, puedes, si no, observa y luego lo hacemos desde la silla. Yo me encuentro este peso, que en este caso pues, no llega al kilo, y lo tengo que levantar, ¿sí? ¿Cómo haríamos? Pues seguramente sin pensarlo haríamos así, ¿verdad? Vale, pero ¿qué ocurre si en vez de 1 kilo fueran 10 o fueran 15? Si estuviéramos levantando una caja, si estuviéramos levantando las bolsas de la compra, ¿sí? Tendríamos que tomar mayor conciencia corporal del ejercicio. ¿Cómo lo haríamos? Pues seguro que ya lo sabes, porque las sentadillas las tienes muy metiditas en la cabeza, pero por si acaso yo te lo muestro. Primera idea, equipo, para reducir dolor en nuestra región lumbar, siempre los pesos, tomarlos encima de ellos, ¿vale? Nada de colocarnos separados, porque entonces de entrada ya voy a favorecer una pérdida del control local de la espalda, ¿vale? Por tanto, el peso siempre estará debajo de nosotros. A continuación, lo sabes de sobra. Primero, ¿cómo vamos a hacer la sentadilla? Pues primero extensión de cadera y luego intervención de rodillas en flexión, ¿sí? Bajamos, a ser posible con las dos manos y elevamos, ¿sí? Lo voy a dejar en la misma postura y me giraré. Primero, extensión de caderas y a continuación, flexión de rodillas, ¿sí? Lo voy a hacer de frente para que lo veas un poquito mejor, ¿sí? El peso siempre en el centro de mis pies y debajo de mi cuerpo. Extensión de cadera, flexión de rodillas, agarramos y... Muy bien, ¿qué vamos a hacer ahora, equipo? Para no bajar hasta el suelo, porque sé que a veces abusamos de las sentadillas, vamos a trabajar con el peso en la silla y lo vamos a colocar en horizontal, ¿sí? De esta manera lo podemos hacer varias repeticiones sin forzar excesivamente los músculos de las piernas, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues fijaos, desde aquí, arriba, y lo llevo al pecho, desciendo y la dejo. Desciendo, la recojo. Desciendo y la dejo, ¿sí? Vamos con 4 más. Cargamos ese peso, sentadilla, la dejo y vuelvo a subir. 3 más, equipo. Abajo, sujeto, peso al pecho siempre, pegadito al cuerpo, pesa menos. La dejo. Últimas 2. Peso al cuerpo. Y último, equipo, abajo. Peso al cuerpo. Muy bien. Desde aquí, equipo, ¿cómo aumentamos ahora la intensidad del trabajo para nuestra región lumbar? Pues adelantando un pie, ¿sí? Hacemos un poquito de espacio. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues fijaos, voy a llevar una pierna adelante y ahí es donde voy a cargar mi peso, ¿sí? Si quisieras, por una cuestión de equilibrio, podríamos o bien tener la silla con una mano o bien tener una pared como punto de apoyo, ¿sí? Tú eliges. En cualquier caso, vamos a intentar que la postura sea alineada, ya lo sabes que es fundamental. Una pierna adelante, la que quieras, y la de atrás, eleva un poquito el talón, sujetando bien el peso desde aquí. Vamos a intentar juntar y separar, ¿sí? Juntar y separar. Cada vez que separo, amortiguo fuerte, levanto ese talón y el glúteo de ambos lados se activa. Junto y doy el paso atrás y vuelvo. Muy bien, fijaros que la rodilla de delante siempre permanece encima del tobillo. No se trata de hacer esto. Aquí ya perdí completamente el control de mi cuerpo. Tiene que estar siempre el peso delante. Doy el peso atrás
Muy bien, doy el paso atrás y regreso. Siempre el peso delante, doy el paso atrás y regreso. Fijaros que la flexión de rodilla es pequeñita, ¿eh? Mantén el peso pegado y 2 más. Muy bien, y último equipo. Vale, haremos lo propio con la otra pierna, ¿sí? Yo me giraré para que lo veas un poquito mejor y buscamos un paso y una vez que tengo el talón de atrás elevado, flexiono y delante. Recuerda, el ejercicio siempre se posterioriza. Paso atrás, cierro. Paso atrás, cierro. Muy bien, volvemos siempre al punto de inicio, ¿vale? Con esas 2 piernas juntas. La pierna de delante está siempre en el sitio. El que se desplaza es el otro miembro, ¿vale? 3 más. 2 más. Exhala, equipo. 1 más, ¿vale? Y último equipo. Ok, muy bien, dejamos nuestro peso y vamos a utilizar ahora una pared, ¿sí? Seguro que tienes alguna pared lisa, a ser posible que no tenga elementos como pomos, ¿vale? Si los tienen, vamos a intentar evitar que tengan movimiento y sobre todo vamos a tratar de conseguir seguridad, ¿vale? Si al otro lado de esa puerta hay alguien, avisamos para que no se pueda abrir. Si tiene cerradura, la cerramos y de esa manera eliminamos riesgos. Vamos a hacer un ejercicio que tiene 3 partes, ¿vale? Vamos a darle un poquito de intensidad e iremos acabando, ¿vale? Cogemos aire y te explico. Primer ejercicio, haremos un apoyo lateral en pared, ¿sí? Yo creo que aquí se ve bien. Vale, importante, equipo, tener el brazo, fijaros, en 90 grados y a la altura del hombro. ¿Que no lo quieres subir tanto? Lo ponemos más bajo. No hay ningún problema, siempre sin molestias, ¿vale? Antebrazo es una zona de contacto y el puño preferiblemente cerrado, ¿sí? Los pies se separan un poquito, de manera que haya entre la pared y mis pies aproximadamente medio metro, 1 metro, ¿sí? Bueno, pues desde aquí hago una báscula pélvica. No sé si lo vemos, pero la idea básicamente es aproximar la cadera más cercana a la pared y separarla. Todo esto con una acción de empuje del brazo, ¿sí? Concretamente ese empuje nace de la espalda y de la región abdominal, ¿vale? De hecho, puedes consultar con tu mano libre el abdomen del lado de la pared y es posible que lo notes durito, ¿vale? Eso quiere decir que está activando la estabilización de la postura. 2 más. Y última. Muy bien, nos acercamos con precaución siempre, primero un pie, luego el otro y vamos a hacer lo mismo con el otro lado, ¿sí? ¿Cómo lo haremos? Pues equipo, vamos a coger el codo contrario, repito la postura de salida, aproximadamente un poquito, o sea, 2 o 3 centímetros de la altura de mi hombro, y si quieres más bajo, también puedes más bajo, ¿vale? Siempre sin molestias. Apoyamos ese codo y vamos separando las piernas lo que tú quieras. Cuanto más cerca, más fácil. Cuanto más lejos, más difícil. Y vamos con esa báscula pélvica que lo que busca es aproximar y separar la cadera a esa pared. Ojo con el pie siempre firme que no resbale. Y 2, y 1, ese aire fuerte y 0. Muy bien, acercamos una, acercamos la otra y tercera y última versión de este ejercicio. También nos va a ayudar mucho a descargar la zona lumbar, también con pared. Nos vamos a apoyar las caderas en esa pared y vamos a descender un poquito a través de la flexión de rodillas, ¿sí? La espalda siempre recta, los hombros relajados y la cabeza separada, ¿vale? Debe caber mi mano por detrás, ¿ok? ¿Qué buscamos? Una pequeña posición de sentadilla, no llego abajo ni mucho menos, estoy bastante alto. Y desde aquí voy a intentar que esta zona se acerque a la pared, ¿sí? O dicho de otra manera, que no haya hueco para pasar mi mano, ¿sí? Aplano, cuando exhalo, inhalo, libero hueco, exhalo, aplasta como si quisieras tirar esa pared, ¿vale? Los pies tienen una función importante, eso es. Inhalamos, separo, exhalo y pegamos. 2 más, inhalo y exhalo y último equipo, inhalo y exhalo. Muy bien, para separarnos siempre seguridad, lo primero subir, lo segundo acercar un pie, acercar el otro y ahora ya me separo completamente de la pared.
Muy bien, equipo, pues ahora es buen momento para hidratar un poquito, para coger fuerzas, coger aire, descansar progresivamente y vamos con el minuto educativo. Recuerda, muy importante la hidratación, súper importante. Bueno, equipo, ¿qué tal hasta aquí? ¿Cómo lo habéis llevado? Veo que hemos seguido subiendo las personas en directo, eso es muy buena señal, eso quiere decir que estamos interesados y que vamos siempre continuando con todas las indicaciones. Y ahora, como sabéis, vamos a ir poco a poco recuperando ese pulso inicial, vamos a ir bajando nuestra activación y sobre todo vamos a ir recuperando fuerzas, ¿vale? Vamos ahora con el minuto educativo que, como sabéis, va a tratar sobre el tema que nos guía desde la sesión anterior, ¿vale? Cómo combatir el dolor con el ejercicio. Bueno, pues recuperamos aire. Y en el minuto educativo de hoy vamos a hablar de cómo combatir el dolor con ejercicio físico. En la última sesión habíamos establecido 3 puntos claves. El primero era utilizar siempre el movimiento como fármaco no químico, sino que de manera terapéutica podamos reducir nuestro dolor. El segundo punto es que tenemos que diferenciar entre molestia y dolor, algo que ya hemos venido comentando recientemente. Y el tercer punto es que siempre va a haber posturas que favorezcan el alivio de esas molestias y de esos dolores. ¿Sí? A continuación vamos a ver unas pequeñas diapositivas en las que vamos a hablar de pequeñas diferencias de dolor. En primer lugar, como ves, nos habla del dolor de espalda como realidad funcional. Esto es el día a día del 90% de la población mundial. Con lo cual, esto nos indica que estamos llevando un estilo de vida o muy sedentario o activo, pero con posturas erróneas e incorrectas, ¿vale? Vamos a tratar poquito a poco de desmenuzar esto y sacar algún aprendizaje, ¿vale? Si os fijáis, el dolor de espalda lo podemos clasificar entre dolor mecánico y dolor inflamatorio, ¿vale? También llamado dolor neurológico. ¿Cuál es la principal diferencia? Pues sobre todo el dolor mecánico, lo vas a ver a continuación en la siguiente diapositiva, es un dolor que se manifiesta en algunos momentos del día, ¿vale? Fijaos, en la siguiente diapositiva vais a tener características del dolor mecánico, ¿sí? Nos aparece simplemente 3, pero hay muchas más. Vamos a quedarnos con ellas. Fijaros, no va necesariamente vinculado a la edad, ¿vale? Por tanto, no nos habla de un desgaste, ni de osteoporosis, ni de artrosis, ni relacionado con el envejecimiento. En segundo lugar, no tiene por qué aparecer por la mañana, ¿vale? Generalmente no cursa con esa rigidez matutina que seguramente alguna vez has tenido, ¿vale? Y si la hubiera, desaparece enseguida, ¿sí? Y además, normalmente tiene relación con algún aspecto muscular, ¿vale? Dolor mecánico asociado a algún aspecto muscular. Y el dolor inflamatorio lo vas a ver enseguida. La diferencia principal básicamente está en las señales que nos da, ¿vale? Por una parte, vamos a tener el dolor inflamatorio asociado a la edad, lo vemos en la siguiente diapositiva, efectivamente. Fijaros, dice que normalmente aparece en edades tempranas, ¿vale? Contrariamente a lo que se suele pensar. Ese dolor inflamatorio tiene un comienzo gradual, es decir, es progresivo, ¿vale? Esto seguramente te suene porque lo habrás vivido, ¿sí? Afecta especialmente a la zona de caderas bajas, ¿vale? Lo que llamamos normalmente los isquiones, ¿vale? O la zona de los glúteos, ¿sí? Este dolor no mejora con el reposo y esto es un gran logro de haber podido demostrarlo porque antiguamente se pensaba que ante el dolor inflamatorio lo que había que hacer era siempre reposo y esto no es así. ¿Qué debemos hacer? Un ejercicio moderado y adaptado, siempre prescrito por profesionales y, por supuesto, si hay esa inflamación, recurrir a un profesional para intentar reducirla, o bien de forma casera con calor, que ya sabéis que funciona muy bien, o si necesitáramos de algún antiinflamatorio, siempre prescrito por profesionales, ¿vale? Y otra cosita importante que también es muy característico es que según vamos haciendo ejercicio mejoran, por eso durante la noche, como estamos en posturas estáticas, normalmente aparece e incluso puede llegar a despertarnos, ¿vale? Bueno, pues teniendo en cuenta estas dos cosas, veréis en la siguiente diapositiva algunas indicaciones, ¿vale?, que podemos tener en cuenta para gestionar este dolor, estas molestias, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Pues mirad, en primer lugar, es muy importante diferenciar si es un dolor mecánico o un dolor inflamatorio. El mejor truco para mí es ver cómo aparece y cómo desaparece,
¿vale? Generalmente siempre preguntamos a las personas que padecen dolor en qué posturas te duele, en qué momentos del día te duele y cómo haces para que te duela menos, ¿vale? Hay posturas en las que te relaja o hay momentos del día en los que el dolor desaparece. Esto ya nos va a dar mucha información. En segundo lugar, intentar ver las causas o las situaciones, ¿vale? Como te decía, si lo podemos relacionar a unos patrones de movimiento habituales, esto nos va a ayudar mucho a localizarlo y combatirlo, ¿sí? El tercero, quizás es el más difícil, autoanalizarse, ¿vale? Ya sea a través de espejo, ya sea a través de grabaciones, vamos a intentar ver cómo es nuestro movimiento, porque esto nos va a ayudar mucho a identificar esas causas que teníamos en el punto anterior, ¿vale? Siempre hay movimientos erróneos que todos cometemos, especialmente ojo a cintura escapular y a cintura lumbar, ¿sí? Bien, la cuarta norma o indicación, mejora tu conciencia corporal. Esto lo vas a conseguir con ejercicio, ¿vale? También el baile es un gran ejercicio y además implica muchísima información aferente de cómo está nuestro cuerpo en cada posición, ¿vale? Y esto enriquece mucho nuestro esquema corporal. La 5, muy importante, estirar la musculatura rígida o incluso acortada. ¿Cómo sé cuál es mi musculatura rígida o acortada? Pues la que normalmente duele, la que normalmente se queja y además al tacto suele tener tirantez y tensión, me señala la espalda porque es uno de los puntos habituales, esa suele ser la musculatura rígida y debemos estirarla, ¿vale? Recuerda que hemos hablado de este tema en sesiones anteriores. La 6, pues todo lo contrario, identificar la musculatura flácida o elongada y potenciarla, ¿vale? Normalmente el centro abdominal, ¿vale? Fijaros qué curioso, la parte posterior de mi tronco, súper cargada, estirarla. La parte anterior, poco trabajada, potenciarla, ¿sí? Y la última, reconciliar, como digo yo, o hacer que se lleven bien las dos cinturas, porque el movimiento de una va a influir en la otra, siempre, ¿vale? Aprovecho para comentaros que hoy tenemos ficha, ¿vale? La vais a ver enseguida en el chat colocada, yo os muestro muy brevemente, como hemos hecho otros días, para que la veáis, ¿vale? Es la ficha de ejercicio número 6, ¿vale? Y, como os decía, incluye 4 ejercicios sencillitos que podrás hacer en casa casi en cualquier momento, ¿vale? Fijaos, en este caso vamos a intentar tener siempre la posibilidad de trabajarlas en posición tumbada, ¿vale? Una posición tumbada que nos va a ayudar a tener mayor control, pero hay adaptaciones que podemos verlas de pie, ¿vale? La veréis enseguida en el chat. Y sobre todo, lo más importante, si la tenéis por ahí a mano, podéis imprimirla, podéis conservarla y podéis consultarla. Siempre cualquier duda que tengáis que os surjan, lo comentamos, ya sea en los directos o luego en los comentarios de YouTube que quedan colgados. Vale, por mi parte, daros las gracias por estar ahí. Un jueves más, animaros que aprovechéis siempre el buen tiempo para salir, para moverse, para llevar una vida activa. Nosotros os esperamos el próximo jueves aquí en el proyecto Actívate en Casa y hasta entonces sed muy felices, cuidaros y disfrutad. Gracias y hasta el jueves.